Hablar un poquito de esto, convocamos a una persona que sabe mucho, que conoce muchísimo este tema y también que conoce mucho de la ciudad, así que también le vamos a preguntar algo de la ciudad. Ella es Kelly Olmos, es directora del BICE, que el BICE es el Banco de Inversión y Comercio Exterior. Y está en línea. Hola Kelly, ¿cómo te va? Muy bien, Víctor, ¿cómo estás vos? Bien, acá que estamos con Lorena, que también te saluda. Un gusto, ¿Qué Kelly. tal? Hola, Lorena. ¿Cómo estás vos? ¿Bien? Sí, gracias a Dios, afortunadamente ayer me dieron la primera dosis de la vacuna contra el COVID y Mm, es muy emotivo el momento, cuando te dan esa vacuna. Me imagino que sí, la verdad que sí, y la verdad que lo vi y nos pusimos todos muy contentos. Gracias. Así que bueno. Eh, Sé que hoy tenés un rol nacional, que es el vice, pero no quiero arrancar por otro lado, si me permitís, porque conocés la ciudad, fuiste miembro de la legislatura de la ciudad en un momento, fuiste funcionaria de la ciudad, y hoy tuvimos un fallo de la Corte Suprema, donde me parece que en connivencia con el jefe de gobierno de la ciudad, donde nunca estuvo, digamos, en juicio, ni nunca estuvo en duda ni la autonomía ni las clases presenciales, sino que siempre estuvo el cuidado de la salud. eh, Hubo un fallo. Ujú. Eh, ¿Qué reflexión te lleva a eso y qué reflexión te lleva como las actitudes del jefe de gobierno de la ciudad? Mira, sinceramente me cuesta asignarle autoridad a una corte que habla de constitucionalidad cuando dos de sus miembros aceptaron integrarla por decreto. Es decir, eso ya plantea un grado de deslegitimidad muy grande. Y está claro que todo el accionar de la Corte y el sistema judicial que dejó como retaguardia el macrismo, formula fallos completamente políticos de oposición y de construcción de impedimentos a la gestión de Alberto Fernández y del peronismo. La verdad, como vos decís, no estamos discutiendo ni la presencialidad, ni estamos discutiendo la autonomía de la ciudad. Estamos discutiendo la existencia de una pandemia gravísima, absolutamente inesperada y que azota al mundo entero, y ver cuáles son las mejores condiciones para preservar la salud y el bienestar del conjunto de la comunidad. Pareciera en el fallo que el tema de la pandemia está ausente. Es como si estuviéramos discutiendo en un ámbito o en una etapa de absoluta normalidad. Y si algo carece esta etapa, precisamente es de normalidad. Claro. De manera que para mí está muy claro que el fallo es un fallo político, que al macrismo el sistema judicial le juega como te decía recién, como retaguardia, digamos, de su poder de fuego, y que nosotros tenemos que entender que la unidad del movimiento nacional y popular es central, porque la envergadura del adversario que nosotros enfrentamos es muy grande y le quedan muchos cartuchos, digamos, para jugar, y lo juega claramente tratando de generar inestabilidad e impedimento para el desarrollo de la gestión nuestra. Vos recién decías en relación al tema de la reactivación que efectivamente se está viviendo, no solo desde el punto de vista de lo que muy bien mencionabas de niveles de producción en los sectores metalmecánico, automotriz, materiales para la construcción, sino además hasta adversarios que no tienen ningún grado de identificación con nosotros reconocen
que estamos alcanzando niveles de inversión no solo superiores a la prepandemia, sino que superiores al promedio de los últimos 6 años, por ejemplo. Es decir, mientras el macrismo intentó instalar, asociado al sistema de medios de difusión, de que las empresas se van del país, de que las inversiones se van del país, de que los empresarios se van del país. La realidad es que estamos teniendo la tasa de inversión más alta de los últimos 6 años. Por supuesto hay que eliminar la etapa del COVID, ¿no es cierto? Pero bueno, el macrismo nos había prometido varias veces lluvia de inversiones y lo único que trajeron fue especulación financiera. Nosotros estamos hablando de inversión fija, bruta, es decir, inversión en equipamiento, inversión en maquinaria, inversión en transporte, es decir, niveles de inversión pública y privada inédita en la Argentina, que lo que hace es anticiparse a lo que va a ser una mejora en la dinámica económica, digamos, no solo la que es presente, sino que proyecta un escenario muy optimista desde el punto de vista de la reactivación económica. Sí, casualmente estaba mirando que hoy el presidente de la Nación fue a inaugurar, ante el fallo, digamos, de la Corte Suprema, estaba inaugurando una inversión en educación de 633 millones, o sea, entregaba 633.000 netbooks a estudiantes, sí, y que era una inversión de BGH, de una empresa que era producción nacional, digamos, claro, ¿no? O sea, darle un valor a la producción nacional que el gobierno anterior no le dio, ¿no? No solo no le dio, sino que suspendió la entrega de netbook. Ahí tenés, claro, dos aspectos. Por un lado, vos hablas de que te interesa la educación de los chicos, pero en pandemia la educación necesita mucho de la virtualidad. Y al margen de la pandemia, el mundo que estamos atravesando y el mundo que viene es un mundo que requiere de la tecnología digital esencialmente, porque si no sos un analfabeto funcional. Es decir, ya no alcanza con ir con un cuaderno a la escuela. Por eso nuestro gobierno anterior había puesto tanto hincapié en la distribución de netbooks, y el macrismo suspendió esa inversión durante su gestión, inversión que estamos retomando nosotros ahora. Y eso tiene a su vez, como vos bien lo señalaste, además un correlato en lo que significa dinamizar a la actividad productiva. Esas netbooks se fabrican en Tierra del Fuego, de manera que estamos haciendo recuperar la actividad industrial de una provincia como Tierra del Fuego, que es una provincia geopolíticamente muy importante y donde tenemos dos opciones: o esa provincia y ese territorio se ocupan sobre la base del trabajo, o se tienen que ocupar sobre la base de la acción militar. Claro. Kelly, lo que hace el vice es apoyar a empresas con distintos programas. Primero no es un banco minorista, no es que yo pueda abrir una caja de ahorros ni una cuenta corriente, digo. No es comercial, por eso. Exactamente. Lo que hace es apoyar a empresas para, de distintas maneras, compra de maquinarias, sí. ¿no es cierto? Bueno, sí, inversión fundamentalmente, comercio exterior, ajá, y hemos incorporado también capital de trabajo, porque por la demanda que surge en virtud del COVID, que las empresas necesitan reforzar capital de trabajo. Ajá. Comparando, son 2 años, 1 año y medio, 2 años de gestión, con la gestión anterior del vice, ¿no? Sí. ¿Cómo lo ves vos y cuáles fueron los objetivos?
Mira, la gestión anterior del vice, siguiendo la política general, endeudó al banco en divisas para entregarle esos recursos a muy pocas empresas, muy concentradas, y en pesos, con lo cual le dejó el riesgo cambiario al banco, lo cual con la crisis del año 2018 y 2019 nos llevó, por ejemplo, a que el quebranto del banco en el año 2019 fue de más de 8.000 millones de pesos. Nosotros tuvimos que revertir esa situación, digamos, volver a generar una política que estuviera orientada más a la pyme que a los sectores concentrados de la economía, que pudiera recuperar la sustentabilidad del banco, y eso lo estamos logrando con apoyo también del Ministerio de Desarrollo Productivo. Uh-huh. Y bueno, y recuperar una dinámica completamente distinta a la que habíamos heredado. Te cuento, por ejemplo, como pequeño dato, cuando nosotros llegamos, la grilla para financiar comercio exterior era de 15 puntos en dólares. Uh-huh. Es decir, que una empresa solo venía al vice a tomar esa línea cuando no tenía alternativa en ningún otro lugar, digamos, ¿no? Y era prácticamente un anticipo de tener una posición de mora o de incumplimiento. Uh-huh. Nosotros en este momento, digamos, estamos dando créditos para el financiamiento de comercio exterior a una tasa para las pymes 5,5%, que tienen además una bonificación del ministerio, con lo cual queda en 4,5%, para exportadores, digamos que exportadores que tienen continuidad en esa tarea. Uh-huh. Y si son esporádicos a la primera exportación, la tasa es de 5, con uno de bonificación queda en 4 puntos, es decir, que hemos hecho un esfuerzo muy importante. Sí, digamos. Muy atractivo para quien pueda. Sí. Claro. Y en términos de inversión estamos ofreciendo financiamiento hasta 7 años de plazo, con hasta 2 años de gracia, con una tasa que es fija los primeros 2 años en 36 puntos, que tiene 12 puntos de bonificación del ministerio, entonces alcanza una tasa efectiva de 24% anual los primeros 2 años. Uh-huh. Y te digo, una línea, la más habitual para pymes, claro, pero hay otras que tienen que ver con economía del conocimiento, y también tenemos líneas muy interesantes tanto de leasing como de factoring. El leasing es en general asociado a bienes específicos, claro, pueden ser rodados, maquinarias, etcétera. Claro, es como un alquiler con opción de compra. Sí. ¿No? Sí. Y el factoring es descuento de facturas y cheques, claro, con lo cual, digamos, las empresas pueden acceder a un capital de trabajo en forma muy rápida y en condiciones competitivas. Uh-huh. Kelly, acá yo veo también que están recuperando la industria naval. Qué importante eso con la ayuda del vice. Sí, se votó hace un par de días un barco que se financiado por el vice en Mar del Plata, el astillero Contesi. Sí. Y la verdad que sí, que nos llena de orgullo, porque la industria naval argentina tiene un enorme potencial y pensamos que hay que concurrir a su recuperación. ¿Sabes qué? Leía esto y recordaba de hace más o menos 3 años, con el gobierno anterior, que en Mar del Plata, yo soy muy asidua de ir, las quejas, el abandono que había. No, la destrucción de Mar del Plata fue tremenda, porque paralizaron la construcción, sí, paralizaron la industria naval. Fue, digamos, realmente
en Mar del Plata se vivió una tragedia, como en el conjunto del país. Sí. La verdad que los 4 años del macrismo fueron económicamente un desastre, y la crisis del sector externo desde abril del 18 hasta el final del mandato fue tremenda. Y la herencia, que parece que estuviéramos, viste, hablando que cuando se debate la política, tanto económica, social, etcétera, pareciera que se debate en un escenario de normalidad, y nuestra situación, como bien lo señaló Víctor al introducir mi presentación, no es normal, ni desde las restricciones muy graves que heredó nuestro gobierno, fundamentalmente en niveles de endeudamiento y de destrucción de empresas y de empleo, como desde el punto de vista de la condición de la pandemia, que es así, claro, que era imprevisible, ¿no? Totalmente. Es decir, y que le sumó a las restricciones incertidumbre. Kelly, sabemos que tenés que una reunión a las 15 y te hago la última pregunta para liberarte. Sí. Vos sos licenciada en Economía y quiero hacerte esta pregunta. Obviamente no se puede hacer ningún análisis normal, digamos, porque estamos en el medio de una pandemia, ¿no? Pero teniendo en cuenta la pandemia y vemos estos datos de crecimiento, ¿no? Vos, económicamente, ¿qué expectativa le ves a nuestro país? ¿Qué expectativa de progreso para el futuro, tanto inmediato como para un poquito más proyectando a 2 o 3 años, ¿no? Mira, yo sinceramente tengo una enorme esperanza, Víctor. Creo que el modelo que se instaló con la dictadura militar y que el macrismo reprodujo en forma muy similar de especulación financiera, que instala a nuestro país como un país exportador de capital e importador de deuda, está agotado, y el nivel de pobreza que ha impuesto es enorme. Nosotros tenemos, para revertir ese modelo, nosotros tenemos que ser capaces de impulsar una industria con valor agregado, con mucha incorporación de ciencia y tecnología, y digamos, eso es lo que estamos haciendo. No solo, digamos, como históricamente pudo haber sido la sustitución de importaciones, sino que estamos planteando realmente un modelo de sustitución de producción de futuro, en el sentido, por ejemplo, de lo que es la movilidad sustentable, es decir, la movilidad eléctrica, aprovechar el litio que tiene la República Argentina para impulsar un encadenamiento que termine en transporte público de carácter eléctrico. Bueno, estos son los proyectos que la Argentina está desarrollando. Hay muy pocos países que han tenido la capacidad de la Argentina de responder, por ejemplo, a la pandemia, fabricando todo tipo de insumos que resultaron extraordinariamente escasos, empezando por los respiradores, que Argentina tiene hoy. Los respiradores que necesita porque tuvo su capacidad de producirlos, y además el gobierno nacional los compró todos para garantizar una distribución que no tuviera que ver con la capacidad de compra de las provincias, sino con sus necesidades. Pero además estamos exportando respiradores a América Latina, por ejemplo, ¿no? Es decir, prendas desechables, y la posibilidad incluso, como hemos estado viendo, de poder producir la vacuna íntegramente en la República Argentina, alguna de las alternativas de vacunas, digamos, que en este momento son tan importantes, porque esta no es una pandemia que llega y pasa. No, totalmente. ¿No? Sí. Es decir, bueno, eso es a lo que nosotros tenemos que aspirar. Y yo siento que el planteo del ministro Guzmán, que es el de calmar la economía, porque ya vimos, ¿no es cierto?, en septiembre, octubre del año pasado, en cuanto vieron
que teníamos algún grado de desequilibrio, la corrida que quisieron generar fue enorme, un golpe de mercado muy fuerte que el gobierno nacional fue capaz de revertir y de impedir lo que los grupos concentrados económicos querían imponer, que era una devaluación, y entiéndase que una devaluación abrupta es ponerle la mano en el bolsillo a todos los argentinos. Bueno, eso se pudo revertir. Ellos aspiraban, pensaban que nosotros llegábamos y íbamos a la hiper. Claro. Hemos evitado la hiper, hemos evitado el default, hemos evitado la corrida cambiaria y estamos avanzando en la negociación con la deuda del fondo, que es otro enorme problema que nos dejaron pendiente. Y simultáneo a todo eso estamos formulando un proyecto de estructura productiva de la Argentina que debería poder cambiar su perfil y su destino. Así que yo la verdad siento que es una pelea difícil, es una pelea que tenemos adversarios que son aquellos cuyo sistema de intereses responde a la vieja Argentina. Sus intereses responden a la acumulación fuera del país, al empobrecimiento del país y a su capacidad de acumular fuera del país. Bueno, esos son los intereses que enfrentamos, pero la verdad que estoy enamorada del proyecto que encabeza Alberto y siento que tenemos no solo ya nuestra generación que tiene que ir dejando los lugares, y afortunadamente tenemos generaciones más jóvenes, muy preparadas y con mucho compromiso. Eso es lo que me da más esperanza y más fe. Bueno, Keri, la verdad, muchísimas gracias por haber participado hoy en nuestro programa. No, agradecemos gracias a muchísimo ustedes el tiempo por convocarme. Bueno, muchísimas gracias. Cariño. Bueno, pasó Kelly Olmos, directora del BICE. El BICE es el Banco de Inversión y Comercio Exterior. ¿Le parece, Lorena Perdomo, que vayamos a un tema musical? Dale. ¿Tiene ganas? Sí, sí.